Entonces, bueno, siguiendo con el tema de Carlos Manso, insisto, es lamentable su caso, es lamentable lo que le pasa. Eh, y hago un énfasis, insisto, en los discursos buquelescos. No caigamos en la trampa de estos discursos facilotes buquelescos. Insisto que a Carlos Manso se le llegó a comparar con como el Bukele mexicano, sin embargo, insisto, yo respeto a Carlos Manso, no precisamente respeto a Nayib Bukele, en el sentido de que Nayib Bukele habla de lo que no sabe, de lo que no conoce, de lo que no entiende. Insisto, el día que quiera que venga Nayib Bukele a gobernar, no hablo del país, que venga a gobernar el Estado de México, que venga a gobernar Sinaloa, que venga a gobernar Jalisco, que venga a gobernar Michoacán, a ver cómo le va. Y siempre he dicho, es muy sencillo hablar a la ligera, sin entender, insisto, desde las cuestiones más básicas de que no hay comparación entre el territorio, la extensión territorial entre México y El Salvador, y tampoco en la densidad de población entre México y El Salvador. Si Nayib se animara a venir a gobernar el Estado de México, nada más que entienda que es prácticamente del tamaño y de la densidad de población del mismo Salvador. Estoy hablando del Estado de México. Del Estado, no del Estado mexicano, del Estado de México. El que tiene la capital Toluca. Bueno, ese Estado de México. Es, yo diría, de la misma complejidad que El Salvador. Bueno, que empiece por ahí Nayib Bukele. Y mira, insisto que el Estado de México es bastante complejo. Ya de por sí solamente el Estado de México. Hay bastante criminalidad en el Estado de México. Ya no te cuento que venga a gobernar, insisto, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero. A ver cómo le va. A ver si sigue igual de bocón. A ver si sigue con esta idea de que es muy fácil resolverlo. Y de que es muy sencilla la solución. Y de que solo hace falta la voluntad de gobierno. Pues insisto, si su propia estrategia fue un fraude y una farsa, porque al final lo único que hizo Nayib Bukele fue pactar con los delincuentes, algo similar a esas estrategias calderonistas que ya hemos tenido también en México, ¿no? Pues sí, así bien fácil, ¿no? Pactas con los delincuentes, te vuelves el mismo delincuente, como le pasó al propio Genaro García Luna, que por supuesto su principal cómplice es Felipe Calderón. Y el propio, volviendo tantito, el propio Carlos Manso lo denunció a Felipe Calderón como el que origina el crimen organizado en México. Fue el propio Carlos Manso el que lo dijo en algún momento. ¿Dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Pues qué más. ¿Qué más les digo que no supiera el propio Carlos Manso? Entonces, por eso es que a Carlos lo respeto y a Bukele no tanto. Porque, insisto, Bukele no entiende ni las diferencias que no son menores, son básicas, entre territorio y población, que son bien distintas entre México y El Salvador. Pero segundo, tampoco entiende el alcance, el poder que tienen los cárteles en México. Y es que él está acostumbrado a lidiar con sus pandilleros salvadoreños, sí, pero, mijo, no es lo mismo lidiar con un pandillerillo salvadoreño que enfrentarte a un cártel mexicano, que son corporaciones, son casi como ejércitos, pero además son corporaciones transnacionales que no solamente operan dentro de México, operan en diversos países y tienen nexos económicos y políticos muy poderosos. En ese sentido, los cárteles son corporaciones transnacionales con poder económico, político y militar. Así que Bukele que no nos venga a querer marear y contar que él
lo puede solucionar, porque ya lo he dicho muchas veces, él viene a gobernar el Estado de México un día así de gallo y al otro día amanece colgado. Así de fácil. No nos hagamos. Bukele no nos está descubriendo el hilo negro. Que venga, a ver si tantos huevos. Que venga y gobierne. No le digo el país. Un Estado de México. El que sea, que él elija. Que empiece por Nayarit si quiere. Ni con Nayarit podría, hombre. Ya no, o ya menos, podría gobernar el Estado de México, o gobernar el Estado de Sinaloa, o gobernar el Estado de Jalisco, o gobernar el Estado de Michoacán, porque, insisto, terminaría al otro día, en una bolsa, en pedacitos. Y hasta ahí llegaría Nayib Bukele. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con el discurso, porque, insisto, unos piensan que es sencillo, que resolver el tema del crimen organizado en México es la cosa más sencilla, es más, cómo no se nos ha ocurrido. No, hombre, Nayib Bukele tiene todas las respuestas, insisto, que venga. Si tantos huevos y tan gallo se siente, que venga. Estaría bueno hacer el experimento. Tiene una alteración en su percepción y en su realidad. Él piensa que El Salvador es como, ¿qué cosa? Y mira, no minimizo ni desprecio a Salvador, pero hay que aterrizar y poner los pies en la tierra. El Salvador es una aldea en comparación a México. ¿Qué parte de eso no entiende Nayib Bukele? México no es una aldea. Nada más tenemos 3,000 kilómetros de frontera aproximadamente, si no mal recuerdo, con Estados Unidos. Nada más. Nada más. Y eso es nada más un dato que influye muchísimo en todos los niveles. Geopolítico, político, económico y de seguridad. Nada más ese pequeño dato. La frontera compartida con los Estados Unidos. Nada más. Nada más eso ya aumenta el nivel de complejidad al 100%. Pero no lo va a entender Nayib Bukele porque, insisto, él está acostumbrado a ser exitoso gobernando El Salvador, que con todo respeto es una aldea. Es un pueblo mágico de México. Si lo pusiéramos en dimensión, en su respectiva dimensión, El Salvador es un pueblito mágico. Sería un pueblito mágico dentro de México. Un pueblito mágico, eso sería El Salvador. Y por eso se siente la sensación, Nayib Bukele, además en estrategias que, insisto, han sido tramposas y mañosas porque no son más que pactos con los delincuentes. Nayib Bukele no ha hecho nada más que pactar con los delincuentes y vender eso como su gran éxito en términos de estrategia de seguridad. Entonces, volviendo al caso mexicano, insisto, lo que le pasaría a Nayib Bukele fue lo que le pasó exactamente ayer a Carlos Manzo. Es muy lamentable lo que le pasó a Carlos, insisto, porque es un ciudadano mexicano y porque creo, desde mi punto de vista, insisto, más allá de que coincidamos con todo o no en su estrategia, su discurso, era un mexicano digno, valiente e, insisto, esos son los mexicanos que realmente necesitamos. Sin embargo, también hay que entender y hacer una línea paralela, ¿no? En el sentido de la importancia de entender la complejidad del problema del crimen organizado. No es sencillo. No es algo en lo que podamos, y hay que ser bien sensatos en esto, podamos ganar a mentadas de madre y sombrerazos. Si el propio Estado mexicano lo reconozca o no, por momentos suele estar rebasado. Porque hay que entender también la complejidad de esto, ¿no? Insisto, hay que entenderlo hasta territorialmente. Es muy complicado, logísticamente, económicamente, mantener pues una vigilancia constante en todos los municipios de México, que, insisto, México no es una aldea. México no es un pueblo mágico. México es una nación con una extensión territorial enorme. Enorme. Cualquier mexicano tendría que saber esto. Hay veces que solamente conocer nuestro estado nos puede llevar toda una vida. La Ciudad de México, que en el mapa, por ejemplo, aparece como un puntito, es increíblemente grande y además muy densamente poblada. Ya no te cuento
el resto de los estados. Entonces, cuando sumas todo el territorio mexicano, te das cuenta de la gran complejidad territorial de entrada. Además, hay una diversidad de montañas, climas. Atender a máximo nivel todos los municipios es muy complicado. Ahora, cuando lo vemos al revés, cuando vemos en dónde empieza, vamos a decir, la tensión de seguridad, pues nos damos cuenta de otra gran debilidad que ya es sistemática y del sistema, donde nos damos cuenta que evidentemente los gobiernos municipales pues son el eslabón más débil. Es muy complicado para un gobierno municipal con todas sus policías y demás, por una parte defender y proteger realmente a la ciudadanía como se debe, y por otra parte no corromperse. Entonces tenemos siempre con las policías municipales un problema, porque más que ayudar, a veces parece que terminan siendo pues una piedra en el camino, ¿no? Y terminan complicando pues la ejecución, la aplicación de planes de seguridad, porque insisto, son el eslabón más débil. En ese sentido, una de dos: o no protegen y no tienen la capacidad suficiente para proteger al ciudadano, o peor aún, se terminan coludiendo con el crimen organizado, que es desafortunadamente, así ha funcionado en México durante las últimas décadas. O sea, cuando la gente, por cierto, piensa que esto empezó desde Morena, pues está bien perdida, ¿no? Hay que empezar a ser sensatos en el debate. Por eso yo empecé hablando. Hay que ir entendiendo de qué va el crimen organizado en verdad. Porque si no, estamos hablando al aire, sin entender nada, como Bukele, hablando a lo fácil y a la ligera, y lanzando dardos que no atinan al blanco. No, hay que ser sensatos, más allá de ideologías y partidos. El crimen organizado viene, bueno, yo siempre hablo que existe desde los 80s. Pero si vamos al origen puntual, esto viene desde la Segunda Guerra Mundial y la siembra de amapola, que se utilizaba precisamente para los soldados gringos. O sea, ustedes díganme qué tan al origen nos queremos ir del crimen organizado. Y es que sí es importante entenderlo para también entender quiénes son los que terminan financiando y beneficiándose más del crimen organizado desde el origen. Y aquí ya acabo de dar prácticamente la revelación. Los que más se terminaron desde el origen beneficiando del crimen organizado de la siembra de amapola no eran los mexicanos, eran los gringos, desde el origen. Entonces es importante entender el origen para entender también el diagnóstico, y en ese sentido, ¿cuáles son las últimas soluciones que nos quedan? Yo, y perdón, insisto, no es en una postura derrotista o pesimista, sino yo la veo desafortunadamente una postura realista. Siempre he dicho que el crimen organizado no tiene solución, porque está diseñado el crimen organizado para que no la tenga. Esto le cuesta mucho entender al mexicano promedio, porque insisto, el mexicano promedio no alcanza tampoco a entender la complejidad y profundidad del crimen organizado. Se piensa, ¿no?, que todavía en esta dicotomía de buenos, malos, policías y ladrones, esta es una dicotomía que les han vendido, pero es una farsa. Es más complejo que eso. Y el gobierno tampoco puede llegar a ser tan transparente, porque se le podría llegar a caer toda la legitimidad del Estado de Derecho y el Estado mexicano, que por cierto, pues no es secreto. Algunos le llaman Estado fallido al Estado mexicano. Yo siento que es un Estado fallido parcial, no total, pero que cada vez se empieza a complicar más, precisamente porque el crimen organizado, lejos de poderse resolver, se empieza a acrecentar, a empoderar y a hacerse de mayores territorios de influencia, donde termina gobernando el crimen organizado y no el gobierno mexicano, no el Estado mexicano. En ese sentido, se produce la anomia. Cuando existen las leyes, sí, pero esas leyes ya no tienen utilidad o relevancia o vigencia
es cuando empiezan a no respetarse porque cada quien hace la ley que quiere, la ley de la selva, la ley del más fuerte, y es donde surgen las tierras de nadie, ¿no? Las tierras de nadie donde a veces ni el ejército se quiere meter, porque la ley ya no es del Estado mexicano, es del crimen organizado. Y es cuando se empiezan a generar estos círculos viciosos del cobro de piso, de que hacen lo que quieren, de matan a quien quieren, y de que llegan a matar incluso hasta las figuras políticas más importantes, ¿no? Entonces, este es el abanico tan complejo en México, para entender que, insisto, no es un problema sencillo, y que yo siempre he dicho, o sea, desde mi perspectiva, es un problema que desafortunadamente, a pesar de las falsas esperanzas de muchos, es un problema que yo considero, el del crimen organizado en México, no tiene solución. Ya he comentado en otros momentos cuáles son las únicas excepciones donde creo que podría tener un grado de solución el crimen organizado. En este momento no me quiero extender, simplemente diciendo el crimen organizado no tiene solución, el narcotráfico en México no tiene solución. Y complemento, menos la tiene si la siguen financiando intereses extranjeros. Y si el crimen organizado sigue haciendo grandes negocios multimillonarios con empresas extranjeras. Si además sigue tan involucrado e inmerso el crimen organizado y todo lo que genera en ingresos, y todo ese dinero se lleva hacia los bancos y hacia empresarios de cuello blanco. Entonces, cuando se habla de crimen organizado, es común que la gente en México todavía siga pensando que el crimen organizado nada más son unos cuantos sicarios y un grupo de paramilitares que se dedican al narco. Esa es una idea de cuentos vaqueros que nos han querido vender desde Hollywood y demás, engañando al pueblo de México, insisto, en esta narrativa simplona de hacerte pensar que el crimen organizado nada más es un problema entre policías y ladrones. No, es más difícil. Mucho más difícil, porque detrás de los intereses, los verdaderos poderosos detrás del crimen organizado, ni los vemos. Están en Miami, están en Ámsterdam, están en Emiratos Árabes, están en cualquier lugar de Sudamérica. Ese es el problema. Además, hay otro problema que, bueno, ese problema espero se entienda. El crimen organizado, nada más para concluir esa idea, no solamente son bandidos, ¿eh? No es un tema de policías contra bandidos, ¿no? Es un tema de que hay intereses perversos de cuello blanco, con esto me refiero a gente de trajecito, empresas renombradas, multinacionales, que tienen nexos con el narco. No olvidemos, por ejemplo, ahora hablaba de los bancos. HSBC, por mencionar uno de los muchos bancos que tuvieron nexos y están implicados con el crimen organizado. Pues en la diversidad financiera que hay para este tipo de temas, desde el money laundering, ¿no? El lavado del dinero, la creación de paraísos fiscales. O sea, están inmiscuidos desde hace décadas en el sistema financiero. Es más, se habla que la propia crisis del 2008 en gran medida fue resuelta gracias al dinero del crimen organizado. Nada más para que se den una idea. Ya terminaron siendo hasta importantes para la economía. A ese nivel de descaro. Pero hay gente que no entiende esa complejidad. Entonces, cuando Nayib Bukele habla de, ay, vamos a vencer a los narcos. Sí, mijo, primero tendrías que irte a pelear con los bancos. A ver si tantos huevos. Si quieres hablar en serio, habla en serio. Si Nayib Bukele quiere enfrentar a los narcos, lo primero que tendría que hacer es ni siquiera armarse, ni valentonarse, ni andar muy gallo. Que se vaya a pelear con los bancos. Con los bancos gringos, que por cierto él es un lamehuevos de los gobiernos gringos, me imagino, ¿no? Pues que vaya y hable de frente. A ver, critica a los gringos así como criticas a los mexicanos. No, mijo, es que Bukele es un empleado de los gringos. Así como lo es Noboa, así como lo es Milei. Bueno, Milei no sé si es empleado o gato o esclavo o mascota de los gringos, bueno, al caso, ¿no? Pero hay que entender que así funcionan ellos. Empiezan a crear discordia aquí abajo cuando
Bueno, ¿quieres falar serio, como dicen los brasileños? Fala serio. Entonces, si quieres combatir el narco, empecemos hablando de los bancos gringos. Wells Fargo y quien tú quieras. HSBC, que es de Hong Kong, a Shanghai Bank of China. Nada más para darnos una idea que es la banca del mundo. No importa si es de China, Shanghai o New York, Miami en los Estados Unidos. Entonces, ese es el problemita, ¿no? Que no transparentemos realmente el debate sobre el crimen organizado. Si tanto andan, si tan gallos andan, pues vamos a hablar serio del crimen organizado. Olvidé cuál era la otra idea que iba a dar, pero bueno, el punto es que es complicado. Es complicado combatir el narco. Hablaba de los eslabones débiles, ¿no? A nivel municipal. Y otro tema, ya recuerdo, de esta idea de la complejidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en general, es que muchos piensan que es un problema de seguridad y sobreenfocan esto como si fuera un tema de seguridad, cuando en realidad el narcotráfico sobre todo, y en general, he de decir el crimen organizado, pero sobre todo lo relativo al narcotráfico, o sea, al tráfico de narcóticos, de toda la historia, cocaína, ahora que andan con el tema del fentanilo, todo esto. En general hay que entender que más que un problema de seguridad, es un problema de mercado. ¿A quiénes les ha convenido manejar esto como un problema de seguridad? Sobre todo, pues a los gringos, diciendo, es que, pues, tenemos que combatir a los cárteles. Y esto lo vienen comentando desde Reagan y desde Nixon, que yo diría son los inauguradores farsantes de esta supuesta y mal llamada guerra contra el narcotráfico, cuando ellos saben perfectamente que son los primeros, los gringos, quienes financian esa guerra y se benefician, y se han beneficiado de diversas maneras por esta guerra. Después, esto evolucionó incluso ya a temas como una mezcla entre que los gringos se supone que combatían de manera paralela a los narcos, pero también a los comunistas. En aquella época no olvidemos el caso de los Contras, que es tan emblemático para entender la corrupción de los Estados Unidos, que tiene hasta una relación con Irán. Así que hay una hipocresía total de aquellos que se supone se dicen los que quieren combatir al narco o que quieren aplicar una guerra contra las drogas. Hay una hipocresía total. Total. Y en México hay una ignorancia total de eso. Porque les han lavado tanto el cerebro a mis paisanos mexicanos que siguen pensando y creyendo en verdad en esa guerra contra las drogas que les llegó a vender Felipe Calderón al puro estilo de Nixon. Y se la creyeron, se la comieron. La mentira, claro. Se la comieron todita. Se comieron la mentira de la guerra contra las drogas, del combate contra las drogas. ¿Qué más mentira quieren que les diga que fue cuando Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Calderón, pero con influencia en diversos sexenios, no solo en el de Calderón, terminó siendo sentenciado en los Estados Unidos y hoy está preso? Y a su lado, en esa misma celda, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, tendría que estar compartiendo la celda con Genaro, Felipe Calderón. El borracho, asesino, espurio y fraudulento de Felipe Calderón. Es probablemente el presidente mexicano. Quisiera ver a varios presidentes mexicanos enjuiciados y sentenciados, pero es sin duda alguna el que más merece y quisiera yo ver encerrado, enrejado, porque se lo merece más que nadie, Felipe Calderón, por ser un cínico hipócrita que hasta hoy todavía quiere dar cátedras de seguridad y de cómo atender al crimen, este narcopresidente oficial, que fue Felipe Calderón, que es el único con el cual tenemos evidencia real,
concluyente de que estaba ligado al crimen organizado, al grado de que su propio exsecretario de Seguridad Pública, Genaro, pues era el propio narco prácticamente. Pero así están estos cínicos, así como Calderón quiere dar cátedras de seguridad, ahí tienes a Zedillo que quiere dar cátedras de economía, ¿no? Se les olvida el Fobaproa, se les olvidan otros temitas que ellos no consideran importantes, como hablar de Acteal, de Aguas Blancas, en fin, así de cínicos son, así de hipócritas son. Y muy valentón también, otro valentón como Felipe Calderón que anda tuiteando, ¿no? Desde España y es muy chingón, muy gallo, ¿no? No da ni la cara. Bueno, ya que venga y se dé una vuelta a México. Ahora sí que invitación abierta, ¿no? Que venga Bukele, que venga Calderón, a ver si muy gallos. No, por eso es que hay que reconocer lo que hacía Carlos Manzo. Porque al final era valiente. Yo creo que, insisto, y es entendible, cualquier mexicano podría estar, creo que podríamos, me incluyo, estar desesperados con esta situación. Y más al ver que, como yo lo decía, probablemente no tenga solución. Y ahí en ese espacio intermedio, a pesar de que yo crea que no la tiene, más si no hay unas acciones que, insisto, ya las he platicado y no me quiero extender ahora para explicarlas. Hay solamente 2 excepciones, más o menos, para que esto tenga una verdadera solución. Pero acabo de explicar el alcance del crimen organizado, nada más para que se den una idea. Esa solución no solo tendría que venir de México, tendría que venir de esfuerzos coordinados de multinacionales, de diversas naciones y diversas corporaciones y empresas en el mundo. Incluyendo los bancos, por supuesto. Que por cierto, ya no solo se limitan los cárteles a los bancos, también ya se van hasta los criptos, ¿no? A los bitcoins. Les conviene, ¿no? El blockchain y todo este anonimato financiero. Se han sofisticado muchísimo. Pero se piensa también, por momentos, que los cárteles como que andan a caballo prácticamente, ¿no? Ya son muy sofisticados, tienen asesorías de primer nivel. Hace poco veía esta película que se llama Traffic, precisamente. Si no mal recuerdo, sale Michael Douglas y no me acuerdo qué otros actores. Ya desde ahí se habla, ¿no? De lo complejo de este tema. No es un tema sencillo, estoy hablando desde entonces. Es un tema muy complicado. Para quien quiera más contexto, también le recomiendo que vean esta de Benicio del Toro. Sale Benicio del Toro en Traffic, por cierto. Que vean la de... También sale Benicio, la de Sicario. La primera, sobre todo. En ese sentido, insisto, hay que aterrizar, ¿no? O sea, yo respeto, lo decía, aquellos que, a pesar de que para mi gusto esto no tenga solución, hacen esfuerzos desesperados para que veamos un poco de luz. Creo que Carlos Manzo era una de esas personas. Insisto, no podría estar de acuerdo en su diagnóstico por completo. La forma me parece, insisto, mira, lo veo más en el sentido precisamente de la seguridad. Yo no tenía el gusto de conocer a Carlos, pero yo le hubiera aconsejado precisamente ten precaución y prudencia. Y sí creo que le hubiera llegado a recomendar modera el discurso. Porque al final, insisto, es una guerra tan compleja que desafortunadamente no podemos, ni podremos nunca, los mexicanos, ganar a pura mentada de madre y sombrerazos. Y yo sé que esto lo que suele generar, pues es una inconformidad legítima de los mexicanos, una indignación legítima. No debería de pasar. Quiero hacer esta distinción clara, esto no debería de pasar. Sin embargo pasa. Sin embargo, acabo de explicar hace un momento, esto no fue un hecho aislado. Desafortunadamente se suma estadísticamente incluso a muchos otros casos de presidentes municipales asesinados, que no tendría que ser asesinado ninguno de ellos, así como han sido asesinados candidatos y muchos otros ciudadanos mexicanos. Insisto, esto no es un hecho aislado en el sentido de que no es novedad, desafortunadamente. Es una mala noticia, otra más de las muchas que se suman, porque esto se ve a diario.
Es sistemático, es sistémico. Y desafortunadamente sí, muchas veces nos terminamos acostumbrando a estos niveles de violencia, los cuales no tendríamos que acostumbrarnos. Cuando uno viaja a otros lugares se da cuenta que allá no viven con este miedo que aquí sí vivimos y que hemos normalizado, haciéndonos pensar que esto es normal. No es normal y no tendría que pasar. Ahora, por otra parte, insisto, esto no es un hecho aislado en términos estadísticos de que no es el primer asesinado o presidente municipal asesinado, pero sí quiero hacer una distinción importante porque esto está en un contexto, enmarcado en un contexto, donde ahí sí veo que hay algo aislado. ¿Y qué es lo aislado? En este sentido, y sí creo que hay que desmarcarlo, porque primeramente, insisto, mi más sentido pésame para lo que le ocurrió a Carlos Manso. Insisto, que venga Bukele y desafortunadamente esto es lo que le suele pasar a los más valientes en México. Nada más que Bukele, como está hablando desde El Salvador, no lo entiende y desde allá anda muy gallo. Carlos Manso era menos palabras y era más acción. Por eso respeto muchísimo a Carlos Manso. Y mi más sentido pésame para él y su linda familia, que desafortunadamente dejó ahí pues a una esposa y a sus chiquitos, a sus hijitos. Que sepan que tuvieron a un hombre valiente, a un padre valiente, y así será recordado, como un valiente ciudadano mexicano. Por otra parte, de manera paralela, insisto, hay que entender también lo que no es aislado. ¿Y qué es lo que detecto que pues es que no se puede dejar de analizar? No es que no se lamente lo que le pasa a Carlos Manso, pero tampoco se puede analizar, incluso hasta para entender las causas de su muerte, ¿a quién le conviene políticamente su muerte? ¿Quién se beneficia de esta narrativa? ¿Y quiénes, y en esto sí creo que es un caso aislado, han hecho que este caso, que insisto, no es aislado, por eso comento la importancia de entender que no fue un caso aislado, sino un caso sistemático? Porque hay quienes hicieron como una especie de cherry picking, algo similar a lo que ocurrió con Teuchitlán, que tampoco era un caso aislado. Las fosas comunes en México tampoco son caso aislado. Pero parece que toman estos casos aislados, más bien aíslan estos casos, mejor dicho, parece que como toman unas pinzas para aislar el caso y hacértelo pensar y difundir mediáticamente, y esto sí lo noté desde el primer minuto, casi en un nado sincronizado como se le llama, pero ahora lo noté muy particularmente en redes sociales. Prácticamente todas las redes sociales al unísono empezaron a hablar de esto es insoportable, hay que incendiar las calles, hay que tirar el gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum es una inepta, asesina, tiene que pagar las consecuencias. Bueno, un nivel ya de... Ya no digo ni siquiera de reclamo e indignación. Esto ya se ve, y es que son torpes, porque solamente los más borregos se la creen. Se la tragan completa, insisto, les encanta a los borregos andárselas tragando, ¿no? Las mentiras, insisto. Y las narrativas que les inventan grupos que de momento no tengo la información para decir quiénes son, pero tampoco nos cuesta tanto trabajo llegar a, vamos a decirlo, especular de quiénes podrían llegar a ser. La oposición, la cual, por cierto, esta oposición ya es muy heterogénea, ¿no? Ya no puedes hablar solo del PRIAN, ya no puedes hablar solo de Claudio X, aunque estén juntos. Ya no puedes hablar solamente de latinos, ya no puedes hablar solamente... O sea, es una diversidad de opositores bastante mezquinos, por cierto. Entonces la verdad es que vamos a englobarlos todos en la oposición. Ya se suma Salinas Pliego, está Broso, Alasraqui, Ferriz. Hombre, imagínate, es una lista interminable de opositores que, aunque parecen muchos, en realidad representan un sector mínimo de la sociedad mexicana. Sin embargo, ese sector tiene mucho poder. Y yo apenas hace 3-4 meses estaba hablando de los riesgos que iba a venir con el tema del manejo de la posverdad y las redes sociales y los bots y los grandes financiamientos a campañas sucias, tan perversas y mezquinas, que ya estamos viviendo, desafortunadamente, y que se cumplió mi profecía. Estos grupos, a pesar de que no son tan representativos en cantidad, tienen mucho poder. Y no hay duda, para mi gusto, no hay como que un hilo negro para entender que estos, como lo han hecho en otras ocasiones, como cuando pasó lo de Teuchitlán,
están echándole leña al fuego, están echándole gasolina. Porque lo que intentan, y es sencillo, es desestabilizar al gobierno. Es un golpe. Es así de sencillo. Ya veremos si es golpe blando o golpe duro o golpe de estado, incluso quieran llegar a fraguar. O sea, lo que quieren es tirar al gobierno. Quieren generar caos, quieren echarle leña al fuego. E insisto, yo no estoy aquí criticando, y aquí le cuesta mucho al mexicano promedio distinguir y discernir. Yo no critico la indignación natural. Yo estoy indignado por lo que le pasó a Carlos Manso. No por eso, que por cierto, insisto, hace falta mucho mayor entendimiento para ver quiénes son los responsables de esto, toda esta orquesta del crimen organizado. Es que esa es la trampa que siempre he venido comentando. El crimen organizado, que es una trampa hasta cierto punto gringa, funciona precisamente de diversas maneras, y una de ellas es para que los pueblos al interior de las naciones culpen a sus propios gobiernos, al interior, y responsabilicen a su gobierno, y quieran en esta línea precisamente generar esto, caos, desestabilizar gobiernos. Ese es uno de los objetivos principales del diseño de la CIA, del crimen organizado. Desestabilizar gobiernos, según lo que vayan requiriendo. Por eso es importante entender el contexto del asesinato de Carlos Manso. Si bien este asesinato no es aislado, está inmerso en un contexto, además, sumamente álgido, de extremismos de derecha, de planes de Donald Trump, de planes de intervención de todo tipo, económica y militar, en toda la región. En este sentido, creo yo, no pequemos de ingenuos para saber más o menos quién está detrás de esto. ¿Cuál es la mano que mece la cuna, como dicen? ¿Quién fue o quién patrocinó incluso el asesinato de Carlos Manso? Y además, ¿quién se está beneficiando políticamente, como lo suelen hacer siempre estos mezquinos mercenarios, sobre todo de la prensa corporativa y los medios financiados para generar e imponer esta narrativa casi al estilo que nos han estado acostumbrando desde que prácticamente Claudia asumió la presidencia, cuando le llamaban en redes #narcopresidenta, sin ninguna evidencia y con toda la irresponsabilidad que toda la borregada se empieza a creer, insistiendo, aprovechándose ellos de esta época en donde la gente la llevan como rebaños hacia un lado y hacia el otro. Es muy fácil manipular hoy a las borregadas. Les ponen una narrativa y ahí los tienes repitiendo como robots esa narrativa, sin criterio. Entonces, esta es la estrategia, vamos, o sea, no es tan complicada de entender. Hubo unos perpetradores, se tendrá que investigar los autores no solo materiales sino intelectuales, y ver que no haya un nexo o un financiamiento de intereses perversos detrás. Porque, insisto, la pregunta aquí, más allá de la tragedia que debemos de lamentar todos sobre lo que le ocurrió a Carlos Manso, la pregunta principal es: ¿quién se beneficia de la muerte de Carlos Manso? Si se dan cuenta, es un espejo muy similar a lo que le pasó a Charlie Kirk en los Estados Unidos. Claramente son situaciones distintas, pero al final, más o menos, los objetivos pueden llegar a ser los mismos. Matan a Charlie Kirk. La siguiente pregunta es: ¿quién se beneficia políticamente de la muerte de Charlie Kirk? ¿Quiénes son los beneficiarios de estas muertes? Y al final, desafortunadamente, se está haciendo un reality show de estas muertes, y se están utilizando de manera política de diversas formas. Y no es menor, insisto, que estemos dentro de un contexto de intervenciones, donde básicamente nada más basta ver hacia abajo cómo está Venezuela, con prácticamente la amenaza de guerra en el cuello, para que en cualquier momento que quiera Estados Unidos invadir, intervenir o atacar Venezuela, al final, insisto, esa amenaza que tiene Venezuela, al final del día también la tiene Colombia, la tiene México, o cualquier país de Latinoamérica que se les antoje. Entonces,
Lo mezquino, sobre todo de la oposición mexicana, es que siempre se acostumbren a utilizar y lucrar con la tragedia. Yo espero que haya ciudadanos mexicanos más sensatos, que si bien puedan, y aquí nadie está diciendo que no hay que criticar al gobierno y que no hay que exigirle cuentas al gobierno ni resultados al gobierno, no, hay que hacerlo por supuesto, pero sí con cierto discernimiento, entendiendo que hay quienes se benefician de esto, quienes lucran con esto, y quienes quieren ver, como lo decía básicamente Alfred a Bruce Wayne, hay quienes solo quieren ver a México arder. Es así de simple. Hay quienes solo quieren ver a Latinoamérica arder. Y ahí está Milei, ahí está Bukele, ahí está el otro ecuatoriano que ni me acuerdo cómo se llama, Noboa. Ahí están estos empleados, insisto, desestabilizadores que se ponen al servicio de los gringos. Y ahí tienes a los gringos llevando sus juguetes militares a toda Latinoamérica, listos para en cualquier momento mandar flotillas, portaaviones, Raptors o drones. Ahí los tienes, y esas son sus primeras líneas, ¿no? Básicamente sus juguetes más usados. No sabemos ni qué juguetes tiene ahí escondidos, listos también para ser utilizados en el peor de los casos, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo, lo de Carlos Manso, y hay que separarlo, ¿eh? Lo de Carlos Manso es lamentable, es trágico, y nos debe de doler e indignar a los mexicanos. Otra historia es que esto se esté utilizando mientras le sirva, porque en muchas ocasiones lo he dicho. Hoy, ¿quién está, por ejemplo, hablando de lo de Teuchitlán? La oposición sabe que utilizando estas narrativas de posverdad y de infodemia y de fake news y de bots, les ha funcionado sembrar una noticia, viralizarla un par de días y semanas, lucrar con la tragedia, exprimirla hasta que ya no puedan y después olvidarla. Eso es lo más miserable, que son personas que ni siquiera se comprometen porque a ellos no les duele Carlos Manso. Ellos utilizan la muerte de Carlos Manso, lo cual los vuelve sumamente mezquinos y miserables, para fines políticos, económicos y de desestabilización del gobierno mexicano. Muchos hablan que Claudia Sheinbaum, que no puede y demás. A ver, voy a comentar rápidamente esto. Yo creo que sí puede. Lo que también, y aquí critico, porque insisto que también hay que criticar al gobierno mexicano, creo que sí ya hace falta una respuesta contundente y diferente. El discurso, incluso en el discurso, tiene que cambiar. Es ya inviable y poco sostenible que Sheinbaum, después de cada tragedia, recuerdo, pues, es que van varias, porque yo empiezo a pensar que esto, y lo vengo comentando también hace meses, esto a pesar de que, insisto, no es aislado, parece que tiene más bien una línea. Voy a explicarlo rapidísimo. Al final, contratar a un sicario no es tan caro, sobre todo para quienes tienen para contratar sicarios. Hablo de crímenes organizados, mafias y demás. Para ellos no es tan caro. Es más, están acostumbrados. A ellos no les sale tan caro contratar a un sicario. Sin embargo, los costos políticos y sociales que puede ocasionar un solo sicario son demasiado caros. En ese sentido, el costo-beneficio para cualquiera que quiera financiar el caos, de alguna manera es rentable. Vamos a poner un ejemplo que no me parece tan descabellado. Algún empresario, no digo quién, porque ha de haber algún empresario, no sé quién, pero algún empresario que no pague sus impuestos, algún empresario mexicano que no pague sus impuestos. El primero que se les ocurra, no digo nombres, pero a ustedes se los dejo. Que quiera llegar a crear caos, en un hipotético, podría llegar a contratar a un sicario, y él, que tiene todo el dinero del mundo y nos los restriega en la cara a nosotros los pobres mexicanos, pues puede llegar a contratar a un sicario para originar caos, que por supuesto le conviene. No es tan difícil.
Y así como él hay muchos otros que podrían hacer lo mismo, es más, hasta hacer una vaquita entre varios de estos que detestan, odian y repudian al gobierno actual de México, encabezado por Morena. Todos estos traumados antimorenos podrían hacer una vaquita y estar cada cierto tiempo ocasionando esto. Por cierto, y agrego rápidamente, no solo está el tema de los asesinatos, también he estado viendo muchos accidentes. Ya me empieza a llamar la atención, incluso lo que pasó con la pipa de gas y demás, pero bueno, cada uno de estos casos tiene, para no ser irresponsable, tiene que tener su respectiva investigación. Lo único que digo es si crea cierta suspicacia, perdón, que estés viendo tantos accidentes, explosiones, fugas de gas por aquí, por allá, algunos temas viales, algunos temas sociales, algunos asesinatos, cada prácticamente cierto tiempo. Recuerdo lo que le pasó a la taxista, que le quitaron la vida también, a la maestra taxista, ahora recientemente al líder limonero, ahora a Carlos Manso. En fin, como siempre lo comento, la historia se entiende hacia atrás en un retrovisor. Se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Entonces, haciendo la línea hacia atrás, te das cuenta, porque insisto, esto empezó desde el día 1 del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando había un hashtag narcopresidenta. Pocas semanas después ya estaba lo de Teuchitlán, igualmente financiado por los mismos que hoy utilizan la muerte de Carlos Manso para volver a golpetear. Y cada vez esto se vuelve más serio, cada vez esto tiene mayor seriedad, insisto, porque estamos en tiempos donde esto puede llegar a tener grandes complicaciones en contra para el gobierno mexicano, incluida una intervención militar que yo he venido anunciando desde hace tiempo, mucho tiempo, sobre la crónica de una intervención anunciada en México. Ellos nada más quieren un pretexto para venir a intervenir México, e insisto, y no voy a explicar hoy, solamente están los borregos ingenuos que realmente están creyendo y pidiendo ayuda al Capitán América para que nos venga a salvar. A ver, no estamos aquí, ellos no van a venir insisto, a hacer la de salvando al soldado Ryan, no van a venir a hacer la de salvando al ciudadano Pérez. No les interesamos. ¿Qué acaso no entienden cómo están deportando a los mexicanos del otro lado? ¿Qué parte no entienden? A veces en verdad pregunto, ¿dónde está el sentido común de la gente? Pero hay mexicanos ingenuos, borregos, que siguen pidiendo de rodillas que vengan los gringos a salvarnos. Y esto ya creo que no hace falta explicación si tu propio sentido común no te puede alcanzar a explicar que los gringos vendrían a empeorar la situación, no a mejorarla. Nada más aquellos que andan suplicando a los gringos, esperen los drones cuando les caigan, no creo que vayan a estar muy contentos, Cuando vean el poder de esas cosas, no creo que vayan a estar muy contentos. Así que este es el panorama tan complicado. Insisto, se quiere generar evidentemente una desestabilización del gobierno mexicano. Y solamente cierro, Claudia Sheinbaum sí necesita una respuesta más contundente. Esto es innegable. Más dura, más firme, más contundente y además diferente. Y creo además que Sheinbaum, y esto sí es urgente, debe de empezar a ser más proactiva, menos reaccionaria, menos reactiva. No era reaccionaria, perdón, era reactiva. Porque de hecho lo que medio le pido es que sea un poco más reaccionaria en realidad. Debe de ser más proactiva, con más iniciativa y dejar de estar reaccionando solamente a la narrativa que ahora sí siento que empiezan a tener mayor control y poder de la narrativa la prensa corporativa y sus bots. Eso no lo puede seguir permitiendo Sheinbaum. Ella tiene que empezar a tener la iniciativa, no solo como de estar bateando las bolas, sino de empezar a ser ella la que se encargue de plantear propuestas, iniciativas, estrategias y cambiar también la línea discursiva. No basta, porque si ya se empieza a volver predecible, que Sheinbaum cada que pasa una de estas tragedias diga, a ver, eso es lo correcto, científicamente, técnicamente, se tiene que hacer la investigación, sí. Pero ya no se puede volver tan predecible esta respuesta a nivel de gobierno, sobre todo viniendo de ella. Eso déjaselo a los técnicos. Ya sabemos que se va a hacer la investigación, esperemos.
Ese es el mecanismo correcto, el debido proceso. Ok, que se hagan los debidos procesos, pero ella, como la líder política principal de México, como la presidenta, creo que tiene que empezar a dar otro discurso. Y también otras estrategias, porque ya no basta solamente que diga estamos trabajando en esto, lo condenamos enérgicamente, investigaremos hasta el fondo de las... iremos hasta el fondo y tope contra quien tope. O sea, estos discursitos realmente son ya un protocolo y una canción, una cantaleta sumamente repetida en México. Lo que realmente necesitamos es, insisto, contundencia, una respuesta contundente de Claudia Sheinbaum y un discurso que vaya de manera congruente, alineado a la acción. Y a una acción que sí creo que el Estado mexicano debe de empezar a tener mucha más firmeza y personalidad, estrategia y propuesta innovadora para que esto no se le salga de las manos, que es lo que por supuesto muchos en la oposición están apostando a que esto se salga de las manos, porque ellos mismos, insisto, están echándole mucha leña al fuego.